Internacional de Reflexión y Análisis en ocasión de la publicación del libro Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. No es una presentación de un libro, es un seminario de reflexión y de análisis, de convocar las memorias. Como un abrazo profundo de afecto y de reconocimiento a todas las mujeres y hombres que van a participar en los paneles de estos 4 días, que de todos los lugares de este planeta Tierra han venido, la primera participación van a ser quienes caminan sus pasos, quienes están desde aquí, desde Chiapas, desde la Universidad de la Tierra, para recibirlos con afecto porque nos da mucha alegría que estén aquí. Las palabras que escucharemos, las reflexiones de estas mujeres y hombres, no son las reflexiones hechas desde una torre de marfil alta en que se mira al mundo ahí abajo como un objeto para analizarlo. Son las reflexiones y las palabras escuchadas y vistas con sus ojos, con sus oídos y con sus corazones, en las luchas, en los caminos, en los pueblos, que son los que hacen la historia. Esta primera palabra nos va a presentar nuestra compañera y maestra Mercedes Olivera, que asimismo plantea presentarse como una mujer de la otra campaña, feminista y rebelde. Una mujer que ha escrito que el problema es tan profundo que para avanzar en su solución, las mujeres del país y del mundo tendremos que participar en la construcción de un mundo diferente, sin violencia, sexismo ni opresión. Es decir, tendremos que luchar contra el sistema neoliberal que ha invadido nuestras existencias. Pues empiezo dando las gracias a Cides y Olivera por la invitación a participar en la apertura de este seminario internacional, distinción que, confieso, me pone nerviosa a pesar de mis años. Pero gracias también a Cides y Olivera por la publicación del libro Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que recoge los aportes que eminentes investigadores hicieron durante el primer coloquio internacional en memoria de Andrés Ollio. Poder leer y releer el contenido de sus 8 secciones es un estímulo para quienes suscribimos la 6ª Declaración de la Selva y seguimos comprometidos con la lucha anticapitalista. Cuando el doctor Raimundo Sánchez Barraza me hizo la invitación de participar en este evento, me dejó claro que no se trata propiamente de comentar el contenido del libro, sino de vivirlo, de sentirlo, de reflexionar sobre el significado que tiene para nuestra práctica cotidiana y nuestra lucha. Lo leí con esa intención y no obstante que estuve presente en el coloquio, al leerlo recuperé muchos de los elementos que se encontraban perdidos en mi desgastada memoria. A medida que fui avanzando, fui recordando a Andrés como un compañero antropólogo, historiador, investigador y maestro. Reviví su llegada a México en 1973. Recordé nuestro encuentro en la casa de las religiosas en Tacubaya, en donde por encargo de don Samuel lo visité para traerlo a San Cristóbal. Recién llegaba de Colombia, en donde su participación como agente de pastoral liberadora en el movimiento popular cristiano, quizás cercano al MLN,
esa experiencia, hasta donde yo sé, Andrés nunca nos volvió a hablar. Don Samuel Ruiz le abrió los brazos, lo invitó a conocer y a trabajar con los indígenas de la diócesis, en donde el proyecto de recristianización, concientización y desarrollo comunitario, que consecuente con los postulados en Medellín y Puebla, ya sentaba en la práctica cotidiana de un ejército de catequistas y agentes de pastoral, las bases que posteriormente dieron paso a profundos cambios sociales liberadores para indígenas y no indígenas. Pero la lectura del libro también me hizo recordar nuestras discusiones, nuestras diferencias de concepciones. Yo provenía de una militancia de izquierda ortodoxa y muy crítica, tanto del trabajo pastoral como del indigenismo oficial, y aunque coincidíamos con Andrés en la necesidad de revalorar y de conocer la cultura indígena, así como su derecho a construir sus propias organizaciones y derroteros políticos, como se planteó en Barbados, yo no aceptaba que esa posibilidad se pudiera construir a la sombra de la Iglesia, por muy liberadora que fuera, pues a pesar de lo positivo que resultaba el proceso generalizado de concientización que había logrado Don Sami, la diócesis no tenía, y desde mi punto de vista no podía tener, un proyecto político propio de cambios estructurales, mucho menos si se había aliado con los norteños de política popular. El apasionado rechazo de Andrés a los comunismos y a los feminismos y mi militancia ortodoxa nos distanciaron. Caminamos por más de una década en diferentes tiempos y geografías. Y cuando a finales de los 80 nos volvimos a encontrar, los dos habíamos cambiado. Él en su caminar campesino había conocido de muy adentro a los indígenas y más allá de las instituciones se había identificado con sus luchas, se había apropiado de sus saberes. Yo llevaba en mi corazón las muertes y sacrificios un tanto inútiles de miles de guatemaltecos y guatemaltecas, que en su mayoría indígenas, un tanto yo llevaba en mi corazón las muertes y sacrificios un tanto inútiles de miles de guatemaltecos que en su mayoría indígenas, sin duda, habían doblegado mis ortodoxias revolucionarias. Nos encontramos primero en los campamentos de refugiados guatemaltecos, después, a partir del 94, en la esperanza de un futuro, en la esperanza de futuro que nos abrió el zapatismo con su mandato de cielo. Nos abrazamos, nos reconocimos, pero no hablamos. Coincidimos en los espacios de las convocatorias del descentralismo, en eventos, foros, proyectos, activismos, discusiones. Participamos en las consultas, redactamos juntos comunicados de la otra joven, pero nunca hablamos de nuestros disensos pasados y acercamientos presentes. Pedí que la lectura del libro profundizara en mí esta carencia, tanto los ricos planteamientos teóricos y políticos que recoge el libro, como el repaso por su vida de esperanzas contestatarias que nos hacen Jorge Santiago y Jerome Marchel en la última sesión del coloquio, afloraron en mí los pendientes que permanecieron aprisionados quizás por el temor a distanciarnos nuevamente. Pero con la lectura del libro
Esos faltantes se expresaron en una fuerte necesidad de dialogar con el Andrés de botas, chaleco y bufanda de seda, formado en el caminar cotidiano por las realidades históricas y presentes de las pedagogías individuales y comunitarias de los indígenas. Sentí la urgencia de reconocerle a voz en cuello su honestidad, sus valiosos aportes, sus justas críticas, su entrega, su incansable imaginación creadora, su capacidad para ganarse la confianza del interlocutor más reacio. Pero también sentí al leer en el mismo libro la historia de un desencuentro de sus marcos, la urgencia de hablar muy cercanamente con el antropólogo Andrés de algo que para él fue siempre difícil de aceptar: la necesidad de diseñar estrategias específicas de género para impulsar la participación de indígenas y no indígenas, sobre todo de las mujeres, en las luchas populares, en la construcción de la democracia desde abajo. Necesité hablar de nuestro feminismo popular, desde abajo y a la izquierda y desde adentro, así como del ejemplo que nos han dado las mujeres zapatistas con su participación en la concreción del mandato obedeciendo. Por eso le escribí la carta que ahora quiero compartirles. Mi querido Andrés, tal vez me aprovecho de que no me puedas contestar por ahora con la misma efusividad de siempre, pero quizás pronto tendrás la oportunidad de hacerlo en otros cruces de camino. Escribo esta carta como un adelanto de pendientes que me gustaría conversar largamente contigo, sentados como otras veces en la mesa de tu biblioteca, saboreando una taza de rico café que hemos preparado. Te cuento la novedad de que ya salió el libro de emotivo homenaje colectivo que te ofrecieron los compañeros de la Comisión Sexta de ZLN, la revista Contrahistorias y el Silencio Mi Tierra. Hace dos años en el que, como recordarás, participaron con sus palabras y experiencias antisistémicas muy distinguidos intelectuales de otros países y de nuestro, homenaje que nos congregó a muchos indígenas y no indígenas que te conocimos, que te apreciamos, que te reconocemos, y aún sin proponérnoslo, de generación en generación mantendremos viva la memoria de tus enseñanzas, tus experiencias y el ejemplo de tu consecuente y orgullosa práctica zapatista que siempre, entre comillas, pone por delante el rojo corazón que en colectivo late. En su última participación en el coloquio de sus marcos, mencionó a los participantes de las 7 mesas. Te los recuerdo tal y como aparecen en el libro, comillas. Hemos escuchado luces y destellos que a nosotros y a nosotras, los zapatistas, nos dan aliento y respeto. Esa mezcla explosiva de conocimiento hecho sentimiento con el que nos deslumbró y conmovió John Berger. El cuestionamiento lúcido y sin concesiones de Jean Roel, el análisis concreto e implacable de Sergio Rodríguez, la serena claridad de las reflexiones de François Coulthard, la honesta historia de lo que pasó y pasará con el movimiento que nosotros no solamente respetamos, también admiramos, el
protagonizada por el compañero Ricardo Borín, el pensamiento rico y abarcante de Jorge Alonso, la entusiasta descripción de Peter Rosset, la brillante referencia que Gilberto Valdés hizo de las discusiones teóricas que se dan ahora en la Cuba revolucionaria, las provechosas provocaciones de Gustavo Esteban, la noble lucidez de Silvia Marcos, los avances teórico-analíticos de Carlos Aguirre, las luces de largo aliento de Immanuel Wallerstein, y hace unos momentos la sapienza hermana y compañera de don Pablo y la inquietante iluminación que sobre el cinismo capitalista pone la milenio. No quiero cansarte, Andrés, repitiendo los aportes de cada uno. Finalmente los tienes en el libro, exceptuando, no sé por qué, el de Carlos Aguirre. Con las exposiciones nos dimos cuenta de los muchos enfoques que necesitamos construir y desarrollar en la práctica para poder ver nuestra realidad en toda su complejidad. Supimos de las muchas y diferentes luchas que los movimientos antisistémicos realizan. Al paso de las sesiones se identificaron desafíos y se hicieron propuestas que, como dice Jérôme Bachet en la introducción, despertaron nuestro anhelo de futuro. Solo recojo algunos elementos de las intervenciones para que con tu aguda perspicacia nos ayudes a muchos de los que estamos aquí a profundizar a fin de reafirmar nuestros análisis para fortalecer en la práctica nuestros posicionamientos y compromisos políticos como miembros de la otra campaña. Por ejemplo, Andrés, se nos hizo recordar que los análisis y las propuestas políticas que hagamos deben partir siempre de la realidad. La teoría de arriba insiste en la primacía de la idea sobre la materia, de la teoría sobre la práctica, de lo individual sobre lo colectivo, de lo estático sobre lo cambiante. La teoría de abajo, en cambio, parte de la realidad material en toda su imbarcable complejidad y prioriza las contradicciones colectivas del conocimiento sobre las individuales, acepta lo efímero de nuestras conclusiones ante los ritmos cada vez más complejos y violentos de la dinámica social. Como tú lo reclamaste en muchas de tus intervenciones, es importante descolonizar nuestros pensamientos y nuestras lógicas en la construcción del conocimiento para poder valorar, rescatar y respetar las formas no occidentales del pensamiento y la riqueza de los conocimientos de los otros, de los indígenas, sin idealismos, pero también sin asistencialismos discriminatorios. Solo desde posiciones de igualdad estaremos en posibilidad de construir propuestas colectivas para nuestro cambiar conjunto hacia una vida con justicia y dignidad para todos y todas. Esto significa, como tú lo sabes, mi querido Andrés, desechar los ceremonismos de la cultura occidental que desde el centro, consciente o inconscientemente, imponemos con frecuencia, directamente o con mediaciones sobre las periferias. Un ejemplo de esto que mencionó el SUB, llamándolo desencuentro, sucedió en el 94, cuando un grupo de feministas que, sin conocer la realidad de las opresiones y subordinaciones de esas zonas, llegó a decirles a las mujeres zapatistas lo que debían hacer para liberarse de los machos, incluyendo al propio SUB. Esas imposiciones teñidas por un esencialismo supuestamente emancipador y surgidas ideológicamente del liberalismo y de las realidades urbanas provenientes del centro del poder de la geografía nacional, no coincidían con la valoración que las mujeres tenían de su realidad colectiva
vida en ese momento como indígenas, campesinas y entusiastas militantes zapatistas. Pienso que su protesta estaba fuera de tiempo y de lugar. Era totalmente violento e inoportuno pedirles que confrontaran las discriminaciones y exclusiones provenientes de sus esposos y compañeros, incluyendo las del propio supuesto, pues aunque sin duda existían y en parte existen algunas desigualdades y discriminaciones de género en los espacios indígenas, en ese momento formaban parte articulada del imaginario cultural legitimado. Su deconstrucción, que además debe ser tarea de ellas mismas en sus tiempos, oportunidades y ritmos, no era prioritaria en un momento en donde la discriminación de clase, étnica y también de género se expresaba en formas de amenazas y guerra contra insurgentes de parte del Estado. Como dice el Sur, tendremos que desalambrar la teoría de arriba partiendo de la realidad y a través de la misma práctica. El problema teórico es para el zapatismo, cito, un problema práctico. La teoría no solo no debe aislarse de la realidad, sino debe buscar en ella los mazos que a veces son necesarios cuando se encuentra un callejón sin salida conceptual. No debemos olvidar que no existen los conocimientos absolutos, las teorías redondas y acabadas. Las teorías redondas y acabadas suelen hacerse añicos con el primer ventarrón de la realidad. Con la crítica y la honestidad, los pensadores de izquierda debemos cuestionar el alud de evidencias que con un disfraz de cientificidad sepulta la realidad. Andrés, el relato de este desencuentro feminista que nos hizo el Sur ha sido muy importante para que entendamos otros desencuentros incomprensibles que posteriormente hemos tenido las feministas de abajo con las compañeras zapatistas y aún con compañeras de la otra que como tú no han tenido la oportunidad de conocer nuestro otro trabajo feminista. Tal vez no lo hemos sabido explicar. No les hemos explicado lo valioso que encontramos en su potencial transformador, que como sabemos es el punto clave que nos hermana en las luchas concretas, en las pequeñas que vamos dando poquito a poco, cotidianamente en nuestro caminar de hormigas, así como en las grandes luchas que tendremos que dar contra el sistema con todas nuestras fuerzas juntas. Afortunadamente, como dice el Sur, se ha iniciado un reconocimiento mutuo entre las compañeras zapatistas y nosotras, que devendrá en algo muy otro y que seguro pondrá a temblar no solo al sistema patriarcal en su conjunto, sino también a quienes están apenas entendiendo la fuerza y poder de esa diferencia, de esa tensión que simultáneamente se convertirá en liga y puente de donde saldrá un nuevo calendario y una nueva geografía, en donde la mujer y su igualdad y diferencia tengan el lugar que conquisten en esa lucha, la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas. De cualquier manera, Andrés, yo quiero explicarte ahora algunas características de nuestro posicionamiento feminista que concibe al género en forma relacional. La transformación de las relaciones de género existentes ahora no solo repercutirá en las mujeres, sino en todas las relaciones sociales. No, Andrés, no me calles, déjame hablar. Te prometo ser concisa y clara. Sí, acepto que lo que tú has argumentado varias veces. El feminismo surgió del liberalismo y por eso, como dice Celia Amorós desde su pensar eurocéntrico, el feminismo busca la
emancipación política, la individuación o la autodeterminación de las mujeres, como le llamamos por acá. Subjetivación que les ha sido negada a través de diferentes sistemas productivos y organizacionales de la sociedad y está, según el feminismo radical, en contraposición al verticalismo de los colectivos mixtos, cuyos acuerdos, muchas veces tomados por las direcciones, se convierten en imposiciones que impiden a las mujeres vivir su vida en primera persona, como dice Marcela Gallardo. Sin embargo, aunque no estamos de acuerdo con impulsar el carácter individualista de los feminismos liberales e ilustrados, no podemos negar que las mujeres en nuestra sociedad y en las que le precedieron han sido discriminadas por el poder sexista de los hombres, de los gobiernos y del Estado, y por lo tanto excluidas de las instituciones públicas. Tanto las leyes, las costumbres, las religiones y hasta las ideologías revolucionarias que forman parte de los hábitos que dinamizan las relaciones, como dice Bourdieu, han impedido que las mujeres accedan al poder público en igualdad, es decir, caminando parejos hombres y mujeres, como se dice en los idiomas mayas. Las mujeres, aun cuando trabajan fuera de la casa, son responsables de su funcionamiento, cuidando y educando a sus hijos como si solo fueran de ellas y no de los hombres también. Esta diferenciación de funciones sociales, los hombres en la producción y el gobierno y las mujeres en la reproducción social y cultural, al principio solo era parte de la división sexual del trabajo, pero se fue convirtiendo en una desigualdad en la medida en que los hombres manejaron, decidieron y monopolizaron la economía y las formas de organización y control de la sociedad, es decir, el gobierno, la economía y el poder. Las mujeres no tenían y muchas veces no tienen todavía posibilidades de participar en las decisiones de sus comunidades y menos del país. Su participación y reconocimiento como miembros de una comunidad estuvo hasta hace muy poco tiempo mediada siempre por los hombres y sus poderes, por lo que no podían ejercer su ciudadanía ni su ciudadanía étnica plenamente. No se trata de victimizarnos, ni de pensar que los malos son los hombres, como plantean malévolamente algunos críticos del feminismo, sino de reconocer que la dinámica histórica de la sociedad, las situaciones, relaciones y posiciones sociales entre hombres y mujeres no solo han sido diferentes, sino han colocado en desventaja a las mujeres por ser mujeres. Se trata de reconocer que sus potencialidades han estado subsumidas por las valoraciones sociales, las formas de pensar, sentir y actuar que han conformado imaginarios sexistas y culturas discriminatorias que, asumidas, puestas en práctica y recreadas de generación en generación, nos invaden tanto a hombres como mujeres. Pero además, Andrés, consideramos que las relaciones de género, por su transversalidad, forman parte de todas las estructuras sociales sobre las que se fincan las desigualdades de todo el sistema capitalista y que es necesario transformar a través de la práctica revolucionaria. Te digo esto, Andrés, porque en tu posicionamiento político nos has dejado muy claro que las formas culturales, entre ellas las lenguas, las estructuras políticas y económicas, no son entes separados, sino integrados a la dinámica del sistema mismo. Sin embargo, Andrés, en tus análisis y discurso, como en la de la mayoría de los intelectuales, las desigualdades de género no aparecen o se les da muy poca importancia.
¿Recuerdas que una vez en un seminario que nos impartiste sobre la historia de la filosofía, alguien te preguntó por qué no incluías el pensamiento de las filósofas feministas? Las formas y niveles de discriminación de género han variado con los tiempos y las biografías, pero las posiciones de las mujeres en la sociedad siempre han estado por debajo de los hombres. Cuando al pasar de los siglos las mujeres conquistaron la posibilidad de participar en algunos espacios que antes estuvieron vedados para ellas, se encontraron que las leyes y normas de las instituciones no tomaban en cuenta su especificidad, al estar construidas sobre parámetros, es decir, reglas, hechas por los hombres y para los hombres, como se sucedió al excluirlas del reparto de la tierra y como sucede aún en muchas asambleas comunitarias no zapatistas, en donde las mujeres ni siquiera pueden estar presentes. Es más, muchas mujeres han tenido la oportunidad de acceder a puestos con cierto poder o a incorporarse por necesidad a la dinámica del mercado laboral. Esto representa quizás un avance o un mejoramiento más o menos grande en su situación económica, pero pocas veces se traduce en posiciones de igualdad con relación a los hombres, porque para acceder a esos espacios tienen que actuar como ellos, como hombres. Nosotras decimos que son mujeres con bigotes, a veces tan largos como los tuyos, Andrés. Pues para ser aceptadas y tener éxito en sus funciones, tienen que actuar con los parámetros sexistas, de acuerdo con el funcionamiento vertical y autoritario que está establecido. Tienen que colocarse en competencia con los hombres y demostrar que pueden hacer los trabajos y con frecuencia mejor que ellos. Sin embargo, sus salarios son menores, los tiempos de su trabajo no consideran sus necesidades específicas como la obligación de amamantar a sus hijos, ni les proporcionan guarderías y otros servicios para alivianar sus responsabilidades domésticas que no solo no desaparecen con la globalización, sino que se han vuelto más complicadas. El abaratamiento de la fuerza de trabajo en zonas rurales que se produce cuando las mujeres se ven obligadas a trabajar fuera de su casa en situaciones de gran vulnerabilidad, pesa sobre sus hombros y su salud por las dobles y triples jornadas de trabajo que tienen que realizar. Asimismo, en la impunidad de las violaciones y la precariedad de los derechos de las mujeres se une la injusticia social y la misoginia, cuya violencia termina con frecuencia en feminicidio. Las reglas subordinadoras impuestas por las malas costumbres, como dicen las compañeras de Corinú, han dejado a las mujeres sin palabra, pues solo pueden tomar algunas decisiones en la vida familiar, pero aún ahí se dan injusticias y desigualdades fuertes, como el que las vendan los padres a la familia de los suegros, que se tengan que casar con el hombre que ellos decidan, que tengan la obligación de tener todos los hijos posibles, aunque ellas ya no puedan con la carga familiar. Esto quiere decir que efectivamente la cultura indígena y no indígena ha absorbido e impone en forma de prescripciones, es decir, mandatos sociales estereotipados, esas formas ventajosas para los hombres que hacen que las mujeres se subordinen a los privilegios masculinos, la mayoría de las veces sin tener siquiera la posibilidad de negociar con ellos. Muchos hombres se sienten orgullosos de tener solo para ellos el poder sobre las mujeres y actúan machistamente, es decir, excluyéndolas, discriminándolas y violentándolas, sintiendo que efectivamente son sus dueños, pero en correspondencia ellas se objetivizan al aceptar que los tienen que agradar
servir, obedecer, esperar, aguantar sus malos tratos y las sorpresas que les dan, aceptar sin chistar que se gasten el poco ingreso familiar en sus borracheras y que las abandonen con sus hijos, como está sucediendo con muchos hombres que migran. Algunos varones reconocen como el sur que a pesar de los cambios que han promovido en su serie la sociedad, en este caso desde abajo, la izquierda, guardan aún en lo profundo de sus corazones ideas y costumbres de superioridad, es decir, reconocen que son machistas y que a veces hasta sin quererlo excluyen y discriminan a las mujeres porque son lastros muy difíciles de extirpar. Las subordinaciones de género, como todas las subordinaciones del sistema que produce o alimenta el capitalismo, solo pueden desaparecer totalmente con la desaparición del sistema mismo y la construcción del nuevo mundo que queremos. Se considera que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres incluyen o parten de la subordinación de la sexualidad femenina. Es decir, se asume que debemos estar al servicio sexual de los hombres. Para eso te casaste, es tu obligación, tenés que aguantar aunque no te guste, dicen algunas madres cuando sus hijas les piden ayuda. Esto implica, como dijimos antes, que no podemos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. No tenemos posibilidad real de autodeterminarnos, menos a nivel de las decisiones económicas globales que toman los empresarios y financieros más poderosos del mundo, de acuerdo a los intereses y funcionamiento patriarcal de la sociedad capitalista. La cultura subordinadora de género forma parte y reproduce la dominación, más aún si la legislación está en manos de los gobiernos de derecha, como sucede en la mayor parte de los estados de México, incluyendo el de Chiapas, que han vuelto a aceptar la penalización de los abortos, que como sabemos anualmente es causa de miles de muertes femeninas. Nuestra única función social reconocida ha sido la de tener hijos y educarlos de acuerdo a las costumbres, incluyendo las subordinaciones de clase, de género y otras que reproducimos a socializarlos. Proceso en que la escuela y los medios masivos de comunicación intervienen en forma especial. Al tener hijos, hemos producido como obligación aceptada de casarnos la fuerza de trabajo en la cantidad y calidad que los sistemas han necesitado para poder reproducirse. Primero se necesitaron muchos hijos para que los patrones, dueños de la tierra, tuvieran todos los trabajadores que necesitaron. A medida que se han desarrollado la industria y la tecnología, se ha necesitado relativamente menos trabajadores. Así que los jefes de familia van decidiendo tener menos hijos porque cada vez cuesta más mantenerlos y educarlos en la forma que se necesitan para que sean competitivos en el trabajo. Pero como de todas maneras hay mucha población, sobre todo en los países pobres, los gobiernos consideran necesario reducir la producción de hijos. De ahí que el sistema, con sus políticas neoliberales patriarcales, como sucede a través del programa de oportunidades, obliga a las mujeres, no a los hombres, a controlar su fecundidad o a esterilizarse para crear hijos. Pero además, con el dinero que les dan a cambio, las madres tienen que educarlos de la forma que ahora el sistema mundial exige. Tienen por lo menos que tener la primaria para emigrar y encontrar trabajo en Estados Unidos. Fíjate, Andrés, que la investigación que algunas feministas con compañeras del MIM, del Centro de Derechos de las Mujeres y de otras organizaciones, estamos realizando sobre los efectos de las crisis en las mujeres, nos hemos encontrado que el principal ingreso de muchas familias es lo que reciben de oportunidades.
subsistencia ni resuelve todas sus necesidades, pero sí recicla la pobreza y mantiene los precios bajos de la mano de obra. Basándose en el hambre de los pobres, el sistema neoliberal controla y desmoviliza políticamente a la población con esos apoyos. Una mujer que por años había asistido a nuestros talleres nos dijo: mira, ahora soy como una prostituta del gobierno, pues a cambio del control que tiene sobre mi vagina, recibo dinero para darle de comer a mis hijos. ¿Tendrá esto algo que ver con la subordinación y el carácter patriarcal del sistema? Por otro lado, Andrés, la crisis financiera que explotó el año pasado está atentando contra la vida familiar de mucha gente, especialmente de los campesinos, y debilitando al extremo la vida comunitaria de los indígenas, pues la desestructuración de la economía campesina, con la relación de la tierra, los bajos precios para los productos, los altos precios de consumo, etc., ha generalizado la extrema pobreza. En las zonas marginales de Chiapas, más del 80% son extremadamente pobres. Especialmente los altos, el norte, la zona fronteriza de la ciudad de Chiapas, nos encontramos que muchos hombres han migrado y las mujeres apenas alcanzan para darles a sus hijos una comida al día, y a veces solo 2 tortillas acompañadas con sal y, si acaso, con lo que llaman verdura salvaje, que son las hojas tiernas de algunos árboles que la terrible sequía de este año respetó. También muchas mujeres indígenas jóvenes y madres solas han salido a buscar trabajo. Lo que encuentran es informal, inseguro y con muy bajos salarios. Las sirvientas indígenas y empleadas abundan en las ciudades, trabajando a veces solo por la comida. Otras se han refugiado en la prostitución, pero muchas más se han hecho cargo de la parcela familiar. Ellas dicen: ya no padezco la subordinación de mi marido, ahora soy el hombre y la mujer de la casa. En muchas regiones nos encontramos que el endeudamiento ha proliferado. Se trata de redes de polleros, tenderos, prestamistas ligadas a los bancos y a las empresas que les cobran a los y a las campesinas hasta el 600 y 800% de intereses. Muchos hombres migran a Cancún para pagar los intereses y al regresar volver a endeudarse. Por la crisis, ahora el dinero de los préstamos fluye de aquí a Estados Unidos a fin de que los migrantes resistan allá hasta encontrar ocupación. El trabajo servil también ha proliferado nuevamente en el campo. Muchos de los patrones que tienen cuando más 20 o 30 hectáreas de pasto y cafetales, sobre todo en el norte de Chiapas, contratan peones que sobreviven en pequeñas parcelas de ese territorio, recibiendo a cambio el trabajo gratuito de la familia y el servicio doméstico y sexual de las mujeres. No niego a Andrés, porque además tendría que contarte de la violencia, de los despojos, la militarización y la narcomilitarización de muchas regiones, junto con la migración, se han vuelto las únicas alternativas de trabajo para los jóvenes. Ya conocerás un poco más adelante los resultados de nuestra investigación. Pero 2 cosas quería decirte cuando empecé a enumerar lo que por sí ya sabes, que la última crisis se ha sobrepuesto a otras crisis permanentes que padecen los pobres del campo. Quería hablarte, y se me va quedando entre líneas del feminismo, muy otro que hemos desarrollado en Chiapas, feministas de la otra campaña de Jorge.
familia, no separamos la lucha por la igualdad de género de las luchas contra otras desigualdades, la económica y la étnica principalmente. No podría ser de otra manera, la realidad no nos exige. Poco a poco las mujeres con las que trabajamos, que desafortunadamente no son muchas, han ido descubriendo que los cambios tienen que darse desde abajo, involucrando tanto a hombres como a mujeres. Han ido descubriendo que el ejercicio de su derecho a decidir implica tener información y hacer análisis de las causas de sus problemas. Ya lo reconocen algunos como un camino que les da poder para reclamar una vida digna a través de la negociación en sus casas y comunidades, exigiendo a autoridades y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, o bien integrándose a una lucha de resistencia, como sucede con la luz, las minas, el rechazo a la militarización y paramilitarización de sus territorios. Es importante, Andrés, decirte que también al lado de nuestra práctica feminista vamos intentando algunos análisis teóricos. Junto con Gisela Espinosa, investigadora de la UAM Xochimilco, al analizar la crisis que hoy se vive en Chiapas, encontramos, como varios investigadores lo escriben en su libro Homenaje, que no se trata solo de una crisis financiera, sino de una profunda crisis de la vida civilizatoria adoptada por Occidente, que fincada en la vía instrumental capitalista no solo ha puesto el trabajo social al servicio de la ganancia, sino ha generado una crisis total, ambiental, productiva, social, energética y financiera. Planteamos que si queremos remontar esta crisis y construir nuevas alternativas de existencia, es preciso revalorar formas de vida y de pensamiento que, pese a siglos de modernización, sobreviven en las zonas indígenas y rurales y que han sido conservadas y recreadas especialmente por las mujeres, tanto en sus espacios de trabajo doméstico como en la pequeña producción para el consumo familiar. Lo importante es que esos espacios mantienen una racionalidad que privilegia el bienestar sobre la ganancia, el valor de uso sobre el mercado, las satisfacciones de las necesidades primarias de la familia sobre el consumismo, que no convierten el capital los recursos naturales y que aún construye y respeta en cierta forma los valores colectivos sobre los individuales. Pensamos con Gisela que todos estos elementos fragmentarios o ejidones constituyen el germen inacabado pero vivo de un proyecto civilizatorio alternativo que encuentra en las mujeres sus principales depositarias. La búsqueda de alternativas obliga a visibilizar su aporte, pero también a reconocer que la lógica del bienestar ha tenido un alto costo para ellas, precisamente por su posición desventajosa y subordinada ante el Estado, la sociedad, sus familias y comunidades. Por lo tanto, sabemos que recuperar esa racionalidad para enfrentar la crisis implica modificar las inequidades de género en cada espacio y en todas las relaciones sociales, desde abajo y a la izquierda, como dice Silvia Marcos, retomando el pensamiento zapatista, pero también desde adentro, digamos nosotras, es decir, desde nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras mentalidades, en donde hombres y mujeres llevamos incrustados de una u otra manera los parámetros patriarcales de la sociedad occidental. Partiendo de lo anterior y en un sentido práctico para fomentar las posibilidades y los anhelos de un cambio social profundo, nos planteamos trabajar ya no solamente en la toma de conciencia de
causas y violencias de su situación jodida y subordinada, sino también impulsando la revaloración del sentido colectivo y el trabajo doméstico e impulsando la pequeña producción para el consumo familiar con técnicas de jardinería u otras para minorar la dependencia del mercado. Asimismo, la lucha para preservar los recursos naturales, la tierra y el territorio, además de fortalecer las identidades colectivas, pueden albergar gérmenes para la movilización de las mujeres y sus familias hacia la construcción de un sistema alternativo al capitalismo patriarcal. Concebimos esos espacios femeninos como un germen favorable a la lucha anticapitalista, esa que bien sabemos es necesaria para terminar con el capitalismo, que a pesar de sus crisis no se transformará por sí mismo. Andrés, esta carta por su tamaño se va volviendo periódico. Sin embargo, no quiero terminar sin compartirte algo que ha hecho vibrar mi feminismo desde lo más profundo. Las compañeras y compañeros zapatistas, aunque no se identifican como feministas, están caminando a grandes pasos hacia la igualdad de género. Después del coloquio que se realizó para ti hace 2 años, estuvimos en la Garrucha, en el encuentro de las zapatistas con las mujeres del mundo. Fue un encuentro especial organizado por ellas, tanto en sus contenidos como en su logística. Durante 3 días oímos de boca de mujeres de base, dirigentes y combatientes zapatistas la forma en que se han organizado como mujeres y están participando, podríamos decir que masivamente, en las estructuras de su gobierno, su justicia, su educación, su salud y su defensa, de los municipios y estructuras regionales. Fueron evidentes las diferencias en el nivel de avance que han alcanzado en cada caracol. De cualquier manera, es sorprendente lo que han alcanzado en tan poco tiempo, comparado con los muchísimos años que nosotras llevamos trabajando en las comunidades del norte de los Altos de Chiapas. Es indudable que la causa fundamental, o al menos una de las principales, es que su trabajo se realiza dentro de un proyecto político incluyente y que por lo tanto no solo han avanzado las mujeres hacia la igualdad de poderes y posibilidades de decisión, sino también los hombres. Esto implica que el reconocimiento de la poca participación de ellas en los órganos de gobierno, producción, justicia y educación, como recordarás que conocimos a través del SUB hace varios años, cuando nos dieron a conocer la Sexta Declaración de la Selva, llevó a impulsar en la práctica la participación de las mujeres para lograr hacer realidad la democracia desde abajo y de la izquierda. Desde luego, esto no quiere decir, como las mismas compañeras zapatistas lo reconocen, que ya todo marcha parejo. Todavía hay muchas mujeres, sobre todo entre las mayores como yo, que tienen resistencias para su plena participación. Aún falta lo que falta, pienso. Es importante añadir que la experiencia de las compañeras zapatistas en la construcción de la igualdad y la democracia desde abajo ha logrado demostrar algo que desde la teoría feminista parecía imposible de realización, que las autodeterminaciones personales de las mujeres pueden irse construyendo en los espacios colectivos y comunitarios, con la condición de que exista un proyecto político que en la práctica les permita tener iguales posibilidades que los hombres de participar en las decisiones. Esto implica no solamente la existencia de esos espacios, sino que las mujeres hayan asumido profundamente dentro del proyecto político zapatista su participación como un derecho y una obligación colectivos, para lo que seguramente ha
sido necesario un proceso de decolonización de su pensamiento y de sus vidas a través de la práctica misma, eliminando los miedos originados en las impotencias aprendidas en el servilismo voluntario y en la dependencia vital impuestos por las diferentes dominaciones de género, clase y etnia desde el poder colonial y el Estado nacional. Partiendo de esta experiencia en proceso, podemos pensar que la subjetivación de las mujeres no está necesariamente en una contradicción irreductible con lo comunitario y colectivo, como lo plantea desde su centralidad el feminismo económico. A veces dejo pendientes otras reflexiones. Sé que pacientemente me estás esperando junto con Angélica en algún final del camino de esta vida-muerte para responder desde tu sabiduría mis atrevimientos. No te detengas, querido Andrés. Con ello seguirás fortaleciendo nuestras luchas. Muchas gracias.